6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 10 de abril y el día viene muy revuelto por el tiempo, pero también por los bandazos de Trump. Son tales las idas y venidas que cuesta seguir el hilo de a cuánto ascienden los aranceles, a quién los impone y cuándo entran en vigor. Es una auténtica locura. Trump nos trae a todos locos. Aplaza ahora los aranceles tras provocar el caos en los mercados e imponer tasas históricas a todo el planeta. Ahora se descuelga con una moratoria de 90 días, un giro que dice es parte de una estrategia de negociación. Tasas base a todo el mundo, el 10%, y para China sigue empecinado en mantenerlos y subirlos, ahora el 125%. Xi Jinping responde con tasas a Estados Unidos del 84%. Ahí está. El gobierno de China incluso ha aconsejado a sus ciudadanos viajar con precaución a Estados Unidos. Veremos qué pasa los próximos días, pero algo está claro. La guerra comercial con China es total y absoluta. Esa guerra entre las dos grandes potencias del mundo. Esto ya lo vimos en el año 2018, con los aranceles centrados en el espionaje tecnológico, algo que hubo que frenar porque era un desastre para todos. Y hoy veremos si también la Unión Europea decide aplicar una pequeña tregua. Lo que vemos es que Trump afloja y las bolsas se disparan. Ayer Wall Street voló y hoy Asia sigue su estela. Verde intenso en todos los índices. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, están volando esas bolsas asiáticas después de que anoche Wall Street, el Nasdaq se disparara un 12%, cerrando su mejor sesión desde el año 2001, nada más y nada menos, con Tesla a la cabeza subiendo más de un 20%. Tenemos a esta hora de la mañana a la bolsa japonesa, al Nikkei de Tokio, subiendo un 8,5%. Ganancias también para el Topix de casi el 8%. La bolsa de Corea del Sur con subida al Kospi del 5,7%, subiendo también el Hansen de Hong Kong algo más de un 1,5%. Y ojo, porque es que están subiendo hasta las bolsas chinas. Está subiendo la bolsa de Shanghái casi un 1% a pesar de la entrada en vigor de este jueves de esos aranceles del 125% impuestos por Donald Trump a Pekín. Lo que nos estaba sucediendo en el comercio, no solo con, ya sabes, si te fijas, no solo con China, pero China fue por mucho el mayor abusador de la historia y otros también, pero alguien tenía que hacerlo, tenían que parar porque no era sostenible. El año pasado China ganó $1 billón del comercio con Estados Unidos, eso no está bien y ahora lo he revertido por un corto periodo de tiempo. Los futuros en Europa apuntan también hoy a una sesión de fiestas subidas para el futuro del DAX y del Eurostoxx 50, ganando ahora mismo más de un 7%. Si miramos otros activos, baja hoy el precio del petróleo, caídas del 1% para el futuro del Brent y del West Texas. Y en el mercado de divisas tenemos ahora mismo al euro subiendo frente al dólar hasta 1,0982 unidades. Las preguntas son muchas. Trump había tomado ya la decisión de aflojar ahora los aranceles. Sabía que su giro de postura frente a los aranceles iba a generar euforia y por lo tanto oportunidades en bolsa. Ayer Trump dio una tregua comercial. ¿Lo tenía realmente previsto o ha sido pura improvisación, pura presión desde fuera y también desde dentro de su partido y de su país? Intentaremos hoy buscar respuesta. Lo que estamos viendo es que la renta fija ruge. Normalmente el mercado de deuda es silencioso, pero cuando ruge su fuerza es atronadora. Los bonos norteamericanos son el activo refugio del mundo financiero, por lo que las dudas en este mercado tienen un efecto contagio en el resto de los activos. La idea es clara. La guerra comercial podría convertirse en una guerra financiera, lo que impulsaría a Pekín a huir de los activos en dólares y provocaría un efecto latigazo similar al del año 2020. Trump, por lo tanto, está jugando con fuego y es la renta fija la que así lo está reflejando. El bono a 30 años americanos se aleja de la temida barrera del 5%. El bono a 10 años está sufriendo una alta volatilidad. Lo hemos llegado a ver por encima del 4,30%, pero ojo, que el viernes pasado estaba en el 3,9%. Ojo, porque también estamos viendo cómo
cómo esto está afectando al precio del crudo. Ayer se hundía durante unos minutos, lo vimos por debajo de los $60, reflejando alta volatilidad por el temor a una fuerte contracción económica. Para que se hagan una idea, los fabricantes de automóviles han aparcado miles de vehículos en los puertos norteamericanos, frenando temporalmente los envíos para minimizar las consecuencias de la guerra comercial. Estos fabricantes de coches están retrasando la entrada de productos a Estados Unidos. Hablamos, para que se haga una idea, de Audi, de Land Rover, de Aston Martin, que han suspendido o reducido sus envíos al país en abril, apostando a que su inventario actual les va a permitir cubrir gastos a corto plazo. Mientras, aquí en casa, Pedro Sánchez sigue de gira por Asia. Mañana reunión con el presidente chino en Pekín. Una cita muy observada por Estados Unidos, que se ha molestado. Sí, dice que acercarse a China puede tener consecuencias muy graves. El ministro Planas le quita hierro a estas declaraciones y en Bruselas el viaje de Pedro Sánchez también ha despertado algo de recelo. Señala que España no está representando a la Unión Europea. Es una visita que no convence tampoco al líder de la oposición, Feijóo. Dice que es un error y que Sánchez no puede ni debe marcar la política comercial de España. Mientras, aquí el gobernador del Banco de España admite que todo esto hará que haya que revisar a la baja las previsiones de crecimiento aquí en España y alerta que algunos de los peores escenarios se están ya materializando. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, detallará hoy a las comunidades autónomas su plan de ayuda por los aranceles. Dice que no hay porcentajes para territorios, que no hay cupos y sí hay ayudas a trabajadores y empresas, pero Junts presume de haber conseguido una cuota jugosa de esas ayudas. Así que ya veremos, pero el lío está montado. Lo vamos a contar esto y más en Radio Intereconomía. 7 y 6, miramos a los mercados. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Miramos a los mercados y a la actualidad del día, que tiene un nombre propio: aranceles. La Comisión Europea evalúa este jueves la decisión del presidente de Estados Unidos, Trump, de pausar 90 días la aplicación de esos aranceles. Washington reduce durante ese periodo al 10% el llamado arancel recíproco que había fijado en el 20%, por ejemplo, para la Unión Europea. La Casa Blanca va a empezar a negociar también, o con otros países como Vietnam, Japón, Corea del Sur y la India, esa decisión de mantener un arancel global del 10%. Trump justifica esta pausa arancelaria debido a que la gente, dice, se estaba poniendo un poco nerviosa. Bueno, pensé que la gente estaba saliendo un poco fuera de lugar, se estaban poniendo un poco nerviosos, ya sabes, se estaban poniendo un poquito nerviosos, un poco asustados, a diferencia de estos campeones, porque tenemos un gran trabajo que hacer. Ningún otro presidente habría hecho lo que yo hice, ningún otro presidente. Sé que los presidentes no lo habrían hecho y había que hacerlo. Desde Canadá, el primer ministro Mark Carney califica de respiro bienvenido para la economía mundial esta decisión de Estados Unidos de suspender durante 90 días la aplicación de aranceles recíprocos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reúne a las comunidades autónomas para analizar la respuesta de España a esa guerra arancelaria. Encuentro con los consejeros autonómicos que tienen competencia en materia comercial, a los que va a detallar el plan del gobierno de más de 14.000 millones de euros para hacer frente al impacto de los aranceles. La reunión se produce en medio de las críticas del Partido Popular por el acuerdo entre el gobierno y Junts para que esas ayudas se distribuyan a las comunidades en función de su peso en las exportaciones a Estados Unidos. Carlos Cuerpo asegura que no habrá competencia entre las empresas exportadoras para acceder a esas ayudas. Lo que estamos haciendo es dar una respuesta a las empresas que más lo necesiten, que sean capaces de tirar de estas ayudas y poder compensar ese potencial efecto negativo. Además, conforme se vayan utilizando estos instrumentos, por supuesto que los iremos aumentando y los iremos rellenando para que ninguna empresa que lo necesite se quede sin esta capacidad de acceso a esta red de protección de instrumentos financieros y comerciales. No habrá competencia entre empresas para el acceso a estas medidas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, concluye su visita oficial a Vietnam. Y pone rumbo a China, donde mañana viernes se va a reunir con Xi Jinping en pleno pulso arancelario entre Washington y Pekín. Desde Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, critica este acercamiento de España a China. En términos de escalada, desafortunadamente el mayor defensor en el sistema de comercio global es China, y ellos son el único país que ha escalado, y puedo decirle al resto del mundo que no estoy seguro si fue el primer ministro o el ministro de Economía en España que hizo algunos comentarios esta mañana. Bueno, tal vez deberíamos alinearnos más con China. Eso sería cortarse el cuello. Oh, well, maybe we should align ourselves more with China. That would be cutting your own throat.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, actualiza hoy jueves sus previsiones macroeconómicas y fiscales en el actual contexto de guerra comercial. El organismo va a presentar su informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas para este año, que incluye esa actualización de las previsiones macroeconómicas que podría revisar a la baja por culpa de los aranceles, tal y como va a hacer el Banco de España, según anunciaba ayer su gobernador, José Luis Escrivá. Nuestra última previsión era el 2,7, es un crecimiento alto para la economía española. Lo lógico es que la revisemos a la baja y lo que no le puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, de hecho, es cuánto... Estados Unidos publica hoy datos de inflación del mes de marzo. Después de que en febrero el IPC bajara 2 décimas hasta el 2,8% en tasa interanual, la cifra se va a conocer a las 2:30 de la tarde hora española en un entorno de guerra comercial que, según las actas de la FED, puede hacer que los efectos inflacionarios sean más persistentes de lo previsto. Dato de inflación que ya hemos conocido esta mañana en China, donde los precios cayeron en marzo por segundo mes consecutivo. El gobierno francés revisa a la baja sus perspectivas de crecimiento. Hasta el 0,7% este año por las consecuencias de la guerra comercial, según anunciaba en una entrevista en televisión el ministro de Economía galo, Éric Lombard, que no descarta nuevas rebajas en función de las tensiones comerciales. En realidad va a depender de las negociaciones que se van a iniciar con Estados Unidos y de las decisiones que se tomen sobre los aranceles. Si logramos que bajen los aranceles, incluso podríamos tener algo mejor, así que ya veremos. Por su parte, en Alemania echa a andar el nuevo gobierno de coalición tras el acuerdo entre la CDU y el SPD con Friedrich Merz como nuevo canciller. Alemania está de nuevo en marcha. Alemania cumplirá sus obligaciones en materia de defensa y Alemania está dispuesta a reforzar su propia competitividad. Y no se trata solo de Alemania, se trata de Europa, de la Unión Europea, y Alemania volverá a ser un socio muy fuerte dentro de la Unión y haremos avanzar a la Unión Europea. Y la llamada coalición de voluntarios que impulsan Reino Unido y Francia para dar garantías de seguridad a Ucrania se reúne en la sede de la OTAN. A nivel de ministros de Defensa, que van a debatir sobre la posibilidad de desplegar unas fuerzas de garantía de carácter disuasorio en ciertos puntos estratégicos de Ucrania una vez se consiga alcanzar la paz con Rusia, mientras desde la Unión Europea nuevas críticas al papel de China en este conflicto. Rusia no sería capaz de librar una guerra en la magnitud en que lo está haciendo. Vemos que el 80% de los productos de doble uso ingresan a Rusia a través de China. También vemos las tropas norcoreanas presentes en Ucrania y el equipamiento militar, denunciaba la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se presentan nubes con precipitaciones en general, con alguna tormenta ocasional en la fachada oriental, cuadrante suroeste y zonas de la meseta norte y Canarias. No se esperan lluvias en el Cantábrico, norte de Galicia y Baleares. Además, se prevén bancos de niebla matinales en regiones del norte, este peninsular y Baleares. Temperaturas máximas descenderán en la península y Baleares y las mínimas tendrán bajadas en el centro norte y noreste peninsular, con aumentos en el resto, sin cambios en Canarias, y en el Pirineo habrá heladas débiles. Soplarán vientos flojos en la península y Baleares, con rachas fuertes afectando a Cádiz, litorales del sur y extremo noreste peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han
enseñado un vídeo de osos panda. Son lo máximo. Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, con Susana Criado. 7:16. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Roberto Sol, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Futuros en Europa vienen disparados completamente. Futuro del DAX arriba un 7,65%, un 8% subiendo el del CAC 40 de París, un 5,3% sube el del FT100 de Londres y el del Eurostoxx 50 arriba un 7,9%. ¿Cuánto suben los futuros americanos? Pues no suben sino bajan. En rojo el Nasdaq 100 cae un 1,38 y el S&P 500 un 0,88. Es normal que pensáramos que iba a subir después de la gran jornada de ayer de récord, pero el mercado indica rojo por el momento. Bueno, lo que indica es volatilidad en grandes dosis, a raudales. Enseguida te pregunto de nuevo tiempo real de las plazas asiáticas, pero antes las criptomonedas que también están en verde. Vuela Ethereum un 11% arriba frente al día de ayer. Cotiza $1.622. Bitcoin, $82.138. Sube un 7,07% frente al día de ayer. Y en verde tenemos a las plazas asiáticas. Que aquí sí que están volando, Susana. Subidas ahora mismo para el Nikkei de Tokio del 8,5%. Sube el Topix un 7,8%. La bolsa de Corea del Sur, el Kospi, subiendo un 5,8%. Hansen de Hong Kong también arriba un 2,5%. Y aquí se anima hasta la bolsa de Shanghái, que a pesar de ese pulso comercial entre Estados Unidos y Pekín, único país al que mantiene los aranceles altos Estados Unidos, sube la bolsa china más de un 1%. Bolsas asiáticas en verde y reaccionan así, y reacciones de los países a las palabras y a la tregua de Donald Trump. Cuéntame. Por ejemplo, China, que recomienda precaución a sus ciudadanos que viajen a Estados Unidos por las tensiones comerciales, mientras desde el Ministerio de Comercio chino, el ministro del ramo, Wang Wentu, mantenía conversaciones en una videollamada con el comisario de Comercio Europeo, Maros Sefcovic, alianza que intenta China con la Unión Europea, asegurando que ambas potencias mantienen el sistema de comercio multilateral basado en reglas, lo que da estabilidad y certeza a la economía y al comercio mundiales. Críticas también desde el gobierno chino a Estados Unidos y sus aranceles. Estados Unidos sigue abusando de los aranceles contra China y ejerciendo una presión extrema. China se opone firmemente y nunca aceptará ese comportamiento hegemónico y acosador. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema mediante el diálogo y la negociación, debería adoptar una actitud de igualdad, respeto y reciprocidad. Si Estados Unidos hace caso omiso de los intereses de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en lanzar una guerra arancelaria o una guerra comercial, China luchará hasta el final. Eran palabras del portavoz del gobierno chino. Mientras tanto, más reacciones desde otros países. Japón valora muy positivamente la pausa arancelaria de Trump. Taiwán espera que este alto en el camino permita emprender conversaciones profundas sobre la relación comercial entre Taipei y Washington. Bolsa de Taipei que se está disparando hoy más de un 9%, poniendo fin a 3 días consecutivos de caídas. Y Vietnam acaba de decir que ha acordado con Estados Unidos iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial. Es lo que tenemos en Asia. Dato de esta madrugada, el IPC de China se modera en marzo
por segundo mes consecutivo. Caen los precios un 0,1% en tasa interanual después de haberse contraído ya un 0,7% en el mes de febrero. Los analistas, Consenso de Analistas, esperaba una lectura plana de esta cifra. Inflación básica, por su parte, la que excluye los precios de los alimentos y los combustibles, subió medio punto, se recupera de la caída del 0,1% que registró en febrero, pero ese 0,5% está todavía por debajo de las 6 décimas que creció la inflación básica en el mes de enero. Y si miramos a los precios del productor, registraron una caída mayor de lo previsto, fue del 2,5% en marzo, es la mayor contracción desde noviembre de 2024. Tras estos datos de inflación, vemos a la divisa china, al yuan, que se sigue depreciando frente al dólar, cae casi un 0,2%, está en 7,35. Estamos en mínimos de varias décadas después de haber llegado a tocar a principios de la sesión su nivel más bajo desde 2007. Más cosas en el plano empresarial. Atentos a las mineras australianas. Suben por la recuperación de los precios del oro. Y son subidas importantes porque el oro está recuperando y se está cotizando por encima de los $3.100 la onza. Eso está haciendo que compañías como Evolution Mining suban más de un 7% o Kingsgate Consolidate lo hagan más de un 8%. Ganancias también en torno al 6% para otras compañías del sector, para otras mineras como Rio Tinto, como Fortescue o como BHP Group. En Corea del Sur se dispara SK Hynix tras un informe de Counterpoint Research que señala que esta compañía ha superado por primera vez a Samsung en el mercado de memorias de semiconductores según su cuota de ingresos del primer trimestre. SK Hynix obtuvo una cuota de mercado global del 36% frente al 34% de Samsung. Eso está haciendo que las acciones de la compañía surcoreana suban esta mañana en bolsa un 10%. Y pendientes hoy de TSMC, Taiwan Semiconductor, el mayor fabricante de chips del mundo, que va a publicar sus datos de facturación del primer trimestre después de que sus ingresos crecieran cerca del 40% en los 2 primeros meses del año por el auge de la inteligencia artificial. Bueno, miramos al mercado americano. Decías que los futuros vienen en rojo, pero ayer fue una jornada de fiesta. El Nasdaq subió al cierre un 12,16%. El S&P 500 arriba un 9,52%. Bueno, en el caso del Nasdaq no se veía una subida similar desde, agárrese, enero del año 2001, cuando llegó a rebotar un 14%. Para ver un desempeño parecido en el Standard & Poor's tenemos que remontarnos a 2008. En la sesión de ayer los principales índices lograron recuperar $5,5 billones en capitalización. Los mercados agradecieron la pausa de 90 días que ha aplicado Donald Trump a la imposición de aranceles. El propio Trump no era ajeno al efecto revitalizador que iba a tener su decisión en los mercados y escribió en X al comienzo de la sesión que era un gran momento para comprar. Por el momento solo se aplicará el arancel genérico del 10% a todos los países, menos a China, donde se mantiene el 104%. Sobre esto, Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, declaró que creo que probablemente una recesión es un resultado probable. Es difícil saber cómo afecta esto a la confianza del consumidor. Los consumidores aún tienen trabajo, los salarios están subiendo en el extremo inferior, lo cual creo que es positivo, pero si las empresas empiezan a recortar gastos, si la confianza del consumidor y de las empresas cambia, creo que ya han visto un ligero cambio en la confianza empresarial. Ojalá nadie lo desee, pero si lo hay, ojalá sea breve. Pero creo que solucionar estos problemas arancelarios y comerciales sería positivo. Eso nos permitirá superar una gran incertidumbre. Tenemos la economía más fuerte del mundo. Sería bueno no aumentar esta incertidumbre. La pausa arancelaria fue muy bien acogida entre los principales empresarios del país. El gestor multimillonario de fondos Bill Ackman fue más allá y elogió la forma de actuar del mandatario estadounidense. En su cuenta de X declaró que esto fue brillantemente ejecutado por Donald Trump. Un libro de texto sobre el arte de negociar. Ayer tuvimos declaraciones del presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, que aseguró que los aranceles afectarán tanto a la inflación como al empleo. Vamos con nombres propios. El respiro de las bolsas llegó a Apple después de perder 640.000 millones de dólares de capitalización. Los títulos de la tecnológica volaron ayer un 15%. Esta subida en sus acciones hace que el valor bursátil de la compañía aumente en más de 400.000 millones de dólares. Fue su mejor desempeño en la bolsa desde 1998 y rompe así su peor racha de 4 días de cotización desde el año 2000.
Dos de los valores que más subieron en la jornada de ayer fueron United Airlines y Microchip Technology. Sus acciones volaron un 26%. Las dos compañías agradecieron esta pausa arancelaria debido a la imposición de gravámenes que había hecho retroceder la confianza del consumidor y por lo tanto reducir su gasto. Más cosas. Sigue el lío entre OpenAI y Tesla. Sam Altman, CEO de la desarrolladora de ChatGPT, acusa a Elon Musk de una campaña ilegal de acoso contra la empresa. OpenAI presenta una demanda donde solicita daños punitivos por las acciones de Musk y una orden judicial para impedirle interferir más en sus operaciones. Y resultados: Delta Airlines y Constellation Brands. La aerolínea incrementó 548% su beneficio neto en el primer trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del año anterior, mientras que Constellation registra una pérdida neta de 375 millones de dólares. Y para hoy, ¿qué tenemos? Por dato de IPC en Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y estaremos muy atentos a las comparecencias de Austin Goolsbee y Jeffrey Smith, miembros de la FED, y el discurso de Michelle Bowman, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto. Y muy importante, vigilar la volatilidad que está experimentando el mercado de la renta fija. Ahora mismo el 10 años americano está en el 4,28% y el 30 años americano está en el 4,69%. Se aleja de esa peligrosa barrera del 5%. Pero ojo, los expertos insisten en que el mercado de bonos es el más sensible y que esta alta volatilidad puede reflejar que esta crisis arancelaria termine desembocando en una crisis financiera. David Cortina, de Santander Private Banking. Bueno, por un lado, la mayor incertidumbre en cuanto a la evolución de precios por la guerra arancelaria. Eso evidentemente está generando un repunte de las TIRES. Y luego está habiendo una presión vendedora por parte de algunos de los grandes tenedores de deuda americana. Se especula con que China podría haber vendido unos 50.000 millones de dólares en bonos de tesoro americano, con una mayor tensión de las TIRES al alza y dificultando un poco la labor también de la política monetaria americana y de Donald Trump. 7:26, miramos a Europa. Bueno, para el día de hoy, verde, ¿y qué más? ¿Dónde estás mirando ya? Bueno, pues hoy, por ejemplo, vamos a mirar a la Junta General de Accionistas de Telefónica. No tiene la relevancia que hace años, pero en cualquier caso va a ser la del primer discurso de Mark Murtra frente al comité ejecutivo de la empresa. Lo previsible es que confirme los mensajes europeístas que ya compartió con los inversores tras la presentación de resultados. Recordemos que insta a que se permita a las grandes empresas europeas de telecomunicaciones consolidarse y crecer para crear capacidad tecnológica. Hoy también estaremos atentos a BBVA, pago de dividendo de 0,41 euros brutos por acción en nuestro país. El Banco de España presenta las cuentas financieras y no tenemos demasiados datos importantes en el resto de los países de la eurozona, pero en cualquier caso, con el giro de la política arancelaria de Trump ayer, vamos a estar más que entretenidos. Muy bien. ¿Tienes vértigo o no tienes vértigo? Bueno, hoy un vértigo positivo, después de lo que hemos vivido. Bueno, hazme un pequeño resumen de lo del día de ayer, en 3 pinceladas. Pues el IBEX perdió un 2,2%, hoy parte desde 11.797 puntos. Si se cumple esa subida que están pronosticando los futuros, regresaremos a la cota de los 12.000 puntos. Ayer vimos fuertes caídas en algunos valores como Grifols, que se dejó un 8%, Fluidra perdió un 5,66% y Telefónica caía un 4,7%. Los descensos menos pronunciados, porque todo el IBEX terminó en rojo, fueron para Inditex, que bajó un 0,16%, Unicaja, que perdió un 1,06% y CaixaBank, que se dejaba un 1,1%. También cerraba con caídas el resto de Europa. El Eurostoxx retrocedía más de 3 puntos porcentuales y ayer sobre todo vimos fuertes descensos en el sector farmacéutico después de que Trump dijera que iba a imponer un arancel importante sobre esta industria próximamente. Eso significó que Novo Nordisk bajara un 7%, AstraZeneca un 6,8%, Novartis un 6,41% y Roche un 5,85%. Estuvimos muy pendientes de los movimientos que se producían también en los mercados de deuda. Al
Alberto Matellán, director general de la Financier responsable, reconocía que había dejado de ser un refugio, pero que era una tendencia que puede revertirse de una forma muy rápida. No se está cumpliendo el efecto refugio de los bonos. ¿Qué puede suceder en este mercado? Pues salvo que haya una circunstancia externa que lo detenga, este problema continuará por lo menos durante unos cuantos días, porque las razones están ahí. Ahora bien, del mismo modo que un mercado bajista en bolsa tiene un momento en el que se detiene y se recupera, en este caso también. Y en este caso normalmente suele ser mucho más rápido, porque el mercado de renta fija global y particularmente el americano, que es donde ha comenzado el problema, es mucho más líquido, y cuando hay problemas acaba siempre convirtiéndose en un refugio, ya sea el americano y sea el alemán. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reúne a las comunidades autónomas para analizar la respuesta de España a la guerra arancelaria. Encuentro con los consejeros autonómicos que tienen competencia en materia comercial, a los que detallará el plan del gobierno de más de 14.000 millones para hacer frente al impacto de los aranceles. La reunión se produce en medio de las críticas del PP por el acuerdo entre el Gobierno y Junts para que esas ayudas se distribuyan a las comunidades en función de su peso en las exportaciones a Estados Unidos. Carlos Cuerpo asegura que no habrá competencia entre las empresas exportadoras para acceder a estas ayudas. Lo que estamos haciendo es dar una respuesta a las empresas que más lo necesiten, que sean capaces de tirar de estas ayudas y poder compensar ese potencial efecto negativo. Además, conforme se vayan utilizando estos instrumentos, por supuesto que los iremos aumentando y los iremos rellenando para que ninguna empresa que lo necesite se quede sin esta capacidad de acceso a esta red de protección de instrumentos financieros y comerciales. No habrá competencia entre empresas para el acceso a estas medidas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, concluye su visita oficial a Vietnam. Y pone rumbo a China, donde mañana se va a reunir con Xi Jinping en pleno pulso arancelario entre Washington y Pekín. Desde Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, critica este acercamiento de España a China. En términos de escalada, desafortunadamente el mayor defensor en el sistema de comercio global es China, y ellos son el único país que ha escalado, y puedo decirle al resto del mundo que no estoy seguro si fue el primer ministro o el ministro de Economía en España que hizo algunos comentarios esta mañana. Bueno, tal vez deberíamos alinearnos más con China. Eso sería cortarse el cuello. Oh, well, maybe we should align ourselves more with China. That would be cutting your own throat.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, actualiza hoy jueves sus previsiones macroeconómicas y fiscales en el actual contexto de guerra arancelaria. El organismo presenta su informe sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2025, que incluye la actualización de esas previsiones macroeconómicas que podría revisar a la baja por culpa de los aranceles, tal y como va a hacer el Banco de España, según anunciaba ayer su gobernador, José Luis Escrivá. Nuestra última previsión era el 2,7, es un crecimiento alto para la economía española. Lo lógico es que la revisemos a la baja y lo que no le puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, de hecho, es cuánto... El Congreso vota hoy si se debe limitar la compra de vivienda por parte de los extranjeros. Proposición de Esquerra Republicana para que se limite la compra de vivienda de los ciudadanos extranjeros a aquellos que tengan su residencia permanente en España o puedan acreditar que han vivido en ella un mínimo de 5 años consecutivos. Precisamente hoy hemos conocido que la compra de vivienda por parte de extranjeros aumentó un 10,3% en el segundo semestre de 2024, con los británicos a la cabeza según datos de los notarios. El Congreso de los Diputados vota el proyecto de ley para actualizar el concierto económico vasco, que incluye los acuerdos de las últimas comisiones mixtas, como concertar nuevos impuestos, diferir el pago del IVA a empresas vascas importadoras y mayor autonomía normativa para las 3 haciendas forales. El Tesoro Público Español celebra subasta de deuda. Una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera adjudicar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros. El Tesoro volverá a los mercados de deuda el martes 22 de abril, tras la Semana Santa, para cerrar las emisiones de este mes. Y los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes están obligados desde hoy jueves a aplicar la nueva tasa de basuras. Un tributo para sufragar la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos que cada municipio puede implementar según sus propios criterios. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más competitivo en Europa. Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Indra ha sido reconocida por Airbus Helicopters como el mejor suministrador orientado a un futuro sostenible, gracias a su desarrollo de simuladores de vuelo que contribuyen a la reducción de consumo de combustible y emisiones, además de mejorar la seguridad. La empresa ha entregado más de 400 simuladores a clientes en más de 20 países, muchos de ellos con alta fidelidad y realismo, certificados por agencias de aviación globales. Estos simuladores permiten entrenar a pilotos con escenarios detallados, replicando condiciones atmosféricas diversas y misiones complejas como rescates o transporte en entornos difíciles. Además, incorporan tecnologías como realidad virtual aumentada e inteligencia artificial para mejorar el entrenamiento y la interoperabilidad de los sistemas. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del fondo Alaja Inversiones. Volatilidad a raudales. Esto no lo veíamos desde hace muchos años, por no decir décadas. Parece que el mercado se mueve a golpe de la última ocurrencia, de la última amenaza o de la última tregua de Donald Trump. ¿Qué decirle a los ahorradores, a los inversores? ¿Cómo estás viviendo y cómo estás viendo lo que está pasando? Así es, ¿no? Mucha volatilidad en el mercado. Efectivamente, o sea, el mercado ahora ya la incertidumbre está instalada y se mueve pues a golpe de tuit de Trump. Ya venía haciéndolo durante tiempo, pero vamos, ahora es mucho peor, ¿no? ¿Qué decirle a los inversores? Pues bueno, pues paciencia, ¿no? Al final la paciencia es la amiga también de los inversores. Los refranes no también españoles nos ayudan, ¿no? Que cuando hay lluvia luego escampa, y la verdad es que yo particularmente los clientes, si les has explicado bien lo que están invertidos, si entienden lo que están invertidos y los fundamentales no han cambiado, deberían estar tranquilos, porque bueno, pues todo tiende a pasar, ¿no? Y de momento pues la estrategia sigue intacta desde mi punto de vista. Lo que hay que un poco aguantar, esperar y ver, porque no sabemos nunca lo que va a pasar con este hombre, ¿no? Varias cositas. Es muy importante la volatilidad de las bolsas, pero a mí me cuentan que es muy importante también la volatilidad de los bonos. ¿Qué estás viendo en la renta fija americana, en los gobiernos americanos, tanto en el 10 como en el 30 años? Bueno, pues en un primer momento, el primer envite del trampazo, ¿no? Cuando puso los aranceles, sí que se consiguió, bueno, pues que una bajada de los tipos de interés, de los yields, de los bonos de esa referencia, ¿no? Llegó el 10 años al 3,90, y de hecho un tuit de Trump decía ya, ¿no?, a Powell: ahora ya me bajas los tipos de interés, ¿no? Y parecía que en esa mente de este señor, bueno, pues que una de las hipótesis es que estaba provocando una recesión para precisamente la Reserva Federal bajar los tipos de interés, se bajaran todos los tipos de interés de la curva para los vencimientos que tenían este semestre, lo refinanciaran a tipos de interés más bajos. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días, ¿no? Bueno, antes de ayer, pues que realmente los tenedores de deuda también son los chinos, ¿no? Entonces han vendido deuda estadounidense, lo que ha provocado un aumento de nuevo de la estirez de los largos plazos. Decimos que la renta fija y las divisas sí que anticipan mayormente pues las posibles crisis o los posibles movimientos o turbulencias que pueda haber en los mercados financieros, y realmente las pérdidas en estos últimos días han sido brutales. A lo mejor es una consecuencia esas pérdidas en renta fija, esa salida de los bonos de los chinos, que Trump decidiera únicamente centrarse en la guerra con China arancelaria y no en el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues riesgo también en renta fija, que puede provocar, bueno, pues una debacle también en ese mercado, no solamente la volatilidad en la renta variable, ¿no? Dos cositas más, muy rapiditos. Cambio euro-dólar, ¿cómo lo estás viendo? Y también petróleo. Bueno, cambio euro-dólar también bastante volátil. En el primer día 1.11 llegó a tocar. Yo creo que bueno, pues se estabilizará en torno a estos niveles, ¿no? 1.09, 1.10, pues es donde encontrará esa estabilidad, y bueno, pues esta gracia que nos ha dado de los 90 días pues se prolonga, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenemos que también a nivel mercado estar focalizados es en la próxima publicación de los resultados empresariales, cómo las empresas nos digan cómo pueden adaptar sus negocios y sus ventas y sus costes a esta posible nueva situación de guerra arancelaria y guerra financiera, y próximamente es lo que yo creo que es donde nos debemos fijar más en los fundamentales de las compañías, y cómo cada compañía nos cuente cómo se está adaptando a esta situación de incertidumbre, ¿no? Porque al final te basas en escenarios para decir predicciones, pero no sabes ahora qué escenario nos movemos, ¿no? Muy bien, pues Araceli de Frutos, gracias por ese tono y ese análisis. Cuídate mucho y paciencia.
Un abrazo. Exacto. Gracias. Un abrazo. Un feliz jueves. Chao. Valladolid enamora con su Semana Santa. Pasión y tradición se unen en sobrias y hermosas procesiones que recorren sus calles mientras sus gentes las viven con devoción sincera. Una celebración única, y en Caja Rural de Zamora estamos a su lado como parte esencial de esa tradición y el más profundo compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. 7:46, 14 minutos. Llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Vamos con los diarios y empiezo por los de información económica. Todos llevan en portada a Donald Trump. Dice el economista, China hunde los bonos de Estados Unidos. Es uno de los grandes tenedores de deuda de Estados Unidos y podría estar vendiendo, presionando a la renta fija. Destaca el diario Expansión. Trump aplaza los aranceles y Wall Street se dispara. Y en el diario 5 días, Trump cede y da una tregua de 90 días, pero sube el castigo a China. Hay más noticia más allá de los aranceles. Cuenta el economista, Pilar Cosentino toma el mando del grupo industrial como consejera delegada. Las hoteleras esperan subir un 10% sus ingresos en Semana Santa y los compromisos de BBVA en crédito dejan fuera el 95% de las pequeñas y medianas empresas de Banco Sabadell. En expansión, Telefónica, Vodafone y más Orange recurren al gobierno la tasa radioeléctrica. AENA ratifica sus previsiones récord y Antonio Romero dirigirá la CECA. También declaraciones en el encuentro Expansión Energía de Víctor Marcos Morel, director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio de Transición Ecológica. Dice, España tiene grandes oportunidades para la energía. Y en 5 días, Veolia reafirma su apuesta por España y no contempla la venta de Agbar. La gran empresa tributa más del 20%, 6 puntos más que hace un año, y destaca que Hacienda prevé corregir el fallo y devolver el IRPF a quien cobra el salario mínimo interprofesional. Prensa nacional e internacional, adelante. Pues el País indica que Trump cede ante los mercados y da una tregua de 90 días salvo a China. En el diario El Mundo, prácticamente el mismo titular. Trump se pliega a los mercados y concentra el castigo a China. Anuncia una tregua parcial el día de la entrada en vigor de los aranceles y los dejará en un 10% durante 3 meses. ABC indica, Hidalgo acaba de llamar a Begoña. La UCO sitúa por primera vez a la mujer de Sánchez en el momento clave de las negociaciones sobre el rescate de Air Europa. En el diario La Razón, entrevista al cardenal arzobispo de Madrid, que está preocupado por la polarización, la violencia
y los problemas de salud mental que no paran de crecer entre los jóvenes. Vamos a las portadas de Estados Unidos con el The Wall Street Journal. Este rotativo abre con una gran pregunta: ¿por qué Trump dudó sobre los aranceles horas después de su entrada en vigor? Y señala que el secretario del Tesoro ayudó a convencer al presidente para que negociara con socios comerciales ante la presión de los líderes empresariales. También destaca el siguiente titular: Trump transforma la guerra arancelaria en un enfrentamiento de alto riesgo con China. El choque encierra a las dos mayores economías del mundo en un conflicto extraordinario sin salida inmediata. The Washington Post indica las 18 horas que cambiaron la opinión de Trump sobre el comercio. Desde el martes por la noche hasta el miércoles por la tarde, el presidente Donald Trump y sus asesores comerciales hablaron con varios legisladores republicanos y destacados líderes extranjeros que expresaron su preocupación por el desplome de los mercados mundiales. Y un asunto más: las luchas internas del Partido Republicano en la Cámara de Representantes estancan el proyecto de ley de impuestos e inmigración de Trump. Y acabamos con The New York Times y publica un reportaje que titula "Dentro de las fábricas en China, una lucha por sobrevivir a los aranceles de Trump". Las pequeñas fábricas con márgenes de beneficio minúsculos han desempeñado un papel fundamental en la competitividad internacional de China. Muchas podrían enfrentarse ahora al desastre. Y empezamos este repaso a los principales periódicos europeos con la portada de The Guardian, que destaca que los nuevos aranceles de China a los productos estadounidenses entran en vigor mientras los mercados asiáticos se recuperan tras la reversión arancelaria de Trump. The Financial Times destaca que las acciones mundiales se disparan mientras Donald Trump da marcha atrás en la guerra comercial. En Francia, Le Parisien lleva en sus primeras páginas las últimas declaraciones de Emmanuel Macron, que declara que Francia podría reconocer al Estado palestino en junio. El diario Les Echos indica en portada que Trump da un paso atrás en el juego de póker de la guerra comercial. Y nos vamos a Alemania con el Handelsblatt, que se hace eco de los últimos ejercicios de la Fuerza Aérea con socios de la OTAN para un escenario de alianza. Terminamos con el Frankfurter Allgemeine, que destaca que las bolsas de Asia también se disparan tras ese anuncio arancelario de Donald Trump. Finanzas con sentido y con futuro. Y al filo de las 8 de la mañana, hoy a los oyentes de Intereconomía les presentamos por anticipado la carta trimestral que Bestinver va a presentar, está presentando ya a sus inversores. Bestinver es la mayor gestora española independiente. Me acompaña Jorge Fuentes, que es gestor de renta variable internacional de Bestinver. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestros oyentes vuestra carta trimestral. Leyendo entre líneas, me encanta que decís que el mercado es tan emocional como un adolescente furioso, algo que decís ahora, pero que decíais ya hace unos cuantos meses, por lo que conviene alejarse del ruido a corto plazo y hacer un análisis sosegado y basado en fundamentales. Entiendo que esto es muy difícil de hacer, de decir, pero muy complicado de hacer, ¿no? Con este, no sé si llamar adolescente a Donald Trump y esto que está provocando. Y yo no voy a llamar adolescente a Donald Trump. No voy a pronunciarme nada de este tipo de cosas. Lo que sí te puedo decir es que los seres humanos odian la incertidumbre, todos la odiamos, y la respuesta, que suele ser inevitable, es pues intensificar la búsqueda de certezas para paliar esa sensación de ansiedad que tenemos cuando pasan cosas como las que han pasado en los últimos días. Y lo que para nosotros es razonable es asumir que invertir con éxito pues es asumir esa incertidumbre, no tratar de eludirla a toda costa, porque al final la gente lo que acaba haciendo es vendiendo cuando las acciones están baratas, que es cuando han caído y cuando son menos arriesgadas. Pero bueno, en Bestinver lo que pensamos es que no hay nada seguro, pero hay algunas cosas que son más probables que otras, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, lo que hacemos es intentar centrarnos en las últimas, claro, no en las primeras. Claro, insistís en que la incertidumbre genera la volatilidad, que la volatilidad es normal y que la volatilidad también trae oportunidades porque os ayuda a discernir entre ganadores y perdedores. En este entorno tan volátil y de tanta incertidumbre, ¿qué cambios habéis realizado en la cartera en este primer tramo del año? Bueno, hemos hecho cambios y estamos haciendo cambios, porque nuestro trabajo todo el rato es intentar
ofrecer la mayor rentabilidad a largo plazo para nuestros partícipes con el menor riesgo posible. Entonces, de los cambios que hemos hecho en el primer trimestre, pues en el primer trimestre tuvimos un anuncio de impulso fiscal o de estímulo fiscal por parte de Alemania que fue gargantual, y muchas empresas que tenemos alemanas que hemos comprado en momentos de crisis en las que hemos sembrado y hemos estado abonando y regando durante estos años, pues tuvieron un comportamiento espectacular. Me refiero, por ejemplo, a un banco como Commerzbank, me refiero como, por ejemplo, a una compañía que seguimos teniendo en cartera, pero que le hemos recortado muchísimo el flequillo, que es Heidelberg Materials, que es una compañía que tenemos desde el COVID, en el que hemos multiplicado por mucho nuestra inversión. Y fíjate, Susana, el verano pasado cayó la bolsa un 10%, los que, como todos tus oyentes, estaban en la playa. Nosotros no estábamos trabajando para nuestros partícipes. Incrementamos nuestra posición en Heidelberg Cement y lo hicimos, creo que fue como 89 euros por acción, cosa así, y hemos estado recortando flequillo a 170, a pesar de que Heidelberg no tiene una gran exposición a la potencial paz en Ucrania y que el negocio alemán es razonablemente limitado. Pero bueno, dobló en 6 meses. Sí. Cuando es un adolescente, como dices tú, furioso, pues cuando se pone histérico rompe toda la habitación, y cuando está cariñoso, pues es capaz de abrazar a todo el edificio. Entonces, nos aprovechamos de esos péndulos para generar valor para nuestros partícipes. Claro, ahora mismo estamos viendo fuertes bandazos, alta volatilidad en las bolsas. Entiendo que las últimas caídas hacen que las valoraciones sean más atractivas en algunos valores o en algunos sectores. ¿Dónde estáis mirando ahora mismo, pensando en las oportunidades que se están generando ahora mismo? No sé en qué tipo de sectores, en qué tipo de compañías. ¿Más en Europa? Nosotros no invertimos en sectores, invertimos en compañías. Lo he hablado muchas veces contigo. Sí. Nosotros lo que somos es empresarios vagos. Es decir, que compramos negocios, lo que pasa es que externalizamos la gestión a personas en las que confiamos y los compramos a precios adecuados. Y eso es lo que hacemos, no es por sectores. Cosas que estamos comprando, pues no te voy a decir muchas de las que estamos comprando, porque cuando las acciones caen un 40%, hay muchísimas que se ponen baratas y estamos fabricando posiciones. Pero en la carta damos un caso de inversión que yo creo que es muy bonito, que es el de ArcelorMittal, que es una empresa que empezamos, conocida por todo el mundo, que está a los mismos precios de 2012, por cierto, y que empezamos a comprar en noviembre, cuando leímos la carta que escribió en el Financial Times su presidente y consejero delegado o propietario, porque tiene un accionista de referencia, que es la familia Mittal, en el que más o menos cristalizó nuestra tesis de que el mercado estaba absolutamente cegato. Y es que nosotros en ArcelorMittal hacemos una valoración pormenorizada de todas las divisiones que tiene, pues en Brasil, en Estados Unidos, Soluciones, tiene unos minoritarios, tiene una joint venture fantástica en la India, y cuando valoramos todo eso y le restamos la deuda bien calculada con todos los pasivos que tiene, nos sale que tiene un valor de 40.000 euros. Entonces vemos que en bolsa valía 40.000 euros es todos los activos, le quitamos la deuda, que son 15.000, y son 25.000, y cuando vemos que en bolsa vale 19.000, compramos. El problema es que este mundo que vivimos de ETF, pues metido en las carteras esas de ganadores de la guerra de Ucrania o ganadores del impulso fiscal alemán, y subió, pues empezamos a comprar a 21 euros por acción, más o menos, acciones, y se fue a 32, que es un rebote del 50%, para que veamos la adolescencia a la que hacíamos referencia, y tuvimos que dejar de comprar. Y entonces cayó y ahora estamos volviendo a comprar, pero en esta suma de partes que te he hecho, la parte mollar, que es un tercio del beneficio operativo, es una cosa que se llama Europa. Muy bien. Y Europa ahora mismo, que está a la altura del magma, está haciendo 400 millones de EBITDA al año, al trimestre, y vale para nosotros unos 9.000 millones. Es decir, que el mercado está escribiendo un valor negativo de casi la mitad de su market cap a una de las mayores participaciones que tiene, que son sus activos europeos. Para nosotros... Muy bien, y ya está, que lo dejo. Jorge Fuentes, apartar el ruido, el corto plazo y basarse en los fundamentales y el análisis sosegado y búsqueda de valoraciones. Jorge Fuentes, desde Bestinver, gracias por esa carta. Un abrazo. Qué difícil. Dos minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días, Bárbara. Bueno, estamos en plena hora punta y además en toda la ciudad, en todo el recorrido de M30 y en todas las entradas, pero con una salvedad. Hay una incidencia en el norte, en la entrada por la M11 a la altura del nudo de Manoteras, dirección M30, que está, dificultando toda esta parte de entrada con retenciones debido a que se encuentra cortado el carril derecho. Una hora punta también ya muy pronunciada en el centro de la ciudad, especialmente en las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V. Allí también van en aumento los paseos del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana. Los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova, también a destacar a esta hora otras calles como las de Cea Bermúdez, José Abascal, Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara o Doctor Esquerdo Francisco Silvela, dirección norte.